17 toneladas de cocaína. Ese fue el precio de mi libertad. No el precio que yo pagué, sino el precio que le puse al imperio de mi padre. Suena a mucho, ¿verdad? Para un civil, para la gente normal que ve las noticias y se persigna, es una cantidad que no cabe en la cabeza. Para nosotros, era el negocio de un par de meses buenos. Era la mercancía que fluía por las venas de la organización. Las rutas que mi padre, Ismael Zambada García, el Mayo, había trazado en el mapa con la sangre de sus enemigos y la lealtad de sus hombres. Rutas que yo, su hijo, Serafín Zambada Ortiz, el Cera, le regalé al gobierno gringo en una bandeja de plata. Me miran y ven el apellido, ven la leyenda. Creen que nací con un cuerno de chivo bañado en oro en una mano y el mundo en la otra. Y sí, había oro, había poder, había un miedo reverencial en los ojos de todos los que me rodeaban. Pero lo que no ven es la jaula. Mi vida entera fue una jaula de oro. Crecí en ranchos que eran más grandes que pueblos enteros, con tigres y panteras en el jardín como si fueran perros. Tenía a mi disposición cualquier carro, cualquier capricho. Pero nunca pude ir al cine solo. Nunca pude caminar por la calle sin una sombra de 3 o 4 pistoleros cuidándome la espalda. Cada rostro nuevo era una amenaza potencial. Cada llamada telefónica un posible código de guerra. Mi padre no era un padre, era una entidad, un fantasma que aparecía y desaparecía, un susurro en la radio, una orden que se cumplía sin chistar. Lo llamábamos el Señor, no papá. El respeto era miedo, y el cariño se medía en la calidad de la protección que te brindaba. Mis hermanos, Vicentillo y el Mallito Gordo, ellos lo entendieron desde el principio. Nacieron para eso. Se movían en ese mundo como peces en el agua. Aprendieron a contar en millones de dólares y a restar en kilos de plomo. Veían a un enemigo y pensaban en cómo desaparecerlo. Veían una nueva ruta y pensaban en cómo controlarla. Yo no. Yo veía las noticias de California. Veía a los chavos de mi edad en patinetas, yendo a conciertos, enamorándose sin que la familia de la chica tuviera que ser investigada por la gente de mi papá. Yo quería esa vida estúpida, normal y anónima. Quería el lujo de no ser nadie. Y ese deseo, ese pequeño gusano en mi cabeza, fue el que me pudrió por dentro. El momento exacto, el punto de no retorno, no fue en un tiroteo ni en una negociación sangrienta. Fue en un cuarto blanco, estéril, con olor a café quemado y a desinfectante. Me agarraron cruzando la frontera en Nogales, Arizona. Iba con mi esposa, a lo pendejo, creyendo que el apellido Zambada era un pasaporte universal. ¡Qué iluso! Los agentes de la DEA no me gritaron, no me golpearon. Fue peor. Me hablaron con una calma aterradora. Me mostraron fotos, expedientes, sabían todo. Sabían cuántos hombres dormían en cada rancho. Sabían los nombres de los contadores, de los pilotos, pero no tenían el mapa completo. No tenían el flujo, el sistema nervioso del monstruo. Y me pusieron las opciones sobre la mesa, así de simple. Opción A. Te callas la boca como un buen hijo de capo. Te enfrentas a cargos por conspiración y tráfico. Y te mueres de viejo en una celda de 2x3 en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Verás el sol 1 hora al día, si bien te va. Opción B. Hablas. Nos das lo que queremos. Nos das a tu padre. Nos das las rutas, los contactos, los métodos de lavado de dinero. Y a cambio, te damos unos años en una cárcel cómoda y luego una vida nueva, un nombre nuevo. Una cara nueva si la quieres, y la libertad que tanto anhelas. Me dejaron solo en ese cuarto. Y juro por mi vida que en esas horas vi toda mi existencia pasar frente a mis ojos. Vi la cara de mi padre, decepcionado. Vi a mis hermanos, sus miradas llenas de furia, jurando casarme hasta el fin del mundo.
Vi los cuerpos de los que habían traicionado antes, encintados, tirados en una brecha. El código de la maña es simple. La sangre es la sangre y la traición se paga con la vida. Pero también vi el otro lado. Vi un parque, un niño que podría ser mi hijo jugando sin miedo. Vi una casa sin bardas de 3 metros y alambre de púas. Vi una noche en la que podía dormir sin sobresaltarme con el ruido de un motor. Me estaba ahogando en el poder de mi familia, en la sangre que manchaba mi apellido. Y en ese cuarto blanco y frío, por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Un agente entró. Un tipo rubio con cara de no haber roto un plato en su vida. Puso una grabadora en la mesa y preguntó: ¿Estás listo para cooperar, Serafín? Y yo, el hijo del Mayo Zambada, el príncipe del cártel de Sinaloa, levanté la vista. Sentí cómo se me partía el alma en dos y asentí. Sí, dije, pregunten lo que quieran. Ese fue el primer clavo en el ataúd de mi padre y la primera piedra en el camino de mi nueva vida. No sabía entonces que ese camino estaría pavimentado con la orden de mi propia ejecución, firmada por mi propia sangre. Empecé a hablar de la ruta del Pacífico, la que usábamos para mover la coca desde Colombia en semisumergibles. Y con cada palabra, sentía cómo el Serafín Zambada que todos conocían se moría un poco más. Y mientras les dibujaba a los gringos los corredores marítimos y los puntos de entrega en alta mar, mi mente no estaba en ese cuarto de interrogatorios. Estaba a miles de kilómetros y una vida de distancia, en una pista clandestina en la sierra de Sinaloa. Tenía 19 años. Mi padre nunca me sentó a darme una plática sobre el negocio. Él no operaba así. Un día, simplemente, uno de sus hombres de confianza, el Flaco, me levantó del rancho y me dijo: «El Señor dice que lo acompañe». No era una invitación. Fuimos en una Suburban blindada hasta un claro en medio de la nada, donde una avioneta Cessna estaba siendo descargada a toda prisa por una docena de plebes callados y nervudos. No me dieron un arma. Me dieron una libreta y un radio. El Flaco me señaló la avioneta. «Van a bajar 150 paquetes. Usted nomás cuente que sean 150. Si falta uno, me avisa por el radio. Si sobra uno, también. No le hable a nadie. No pregunte nada. Solo cuente». Ese fue mi primer día de trabajo. Contar paquetes envueltos en cinta canela. El aire olía a gasolina y a pino, y a algo más. Un olor químico, dulce y penetrante que se te metía hasta el cerebro. El olor del dinero. El olor de la muerte. Estaba aterrorizado. Mis manos sudaban tanto que la tinta del bolígrafo se corría en el papel. Cada sombra de las nubes me hacía saltar, pensando que eran helicópteros del gobierno. Pero hice lo que me dijeron. Conté. 150, ni uno más, ni uno menos. Cuando terminamos, el Flaco revisó mi nota, asintió sin mirarme y me dijo: «Vámonos». En el camino de regreso, no hablamos. Al llegar al rancho, me dejó en la entrada. «El Señor dice que buen trabajo». Y ya. Esa fue mi iniciación. Ni balazos, ni juramentos de sangre. Solo una puta libreta. Creí que eso sería todo, que mi trabajo era ser un simple contador glorificado. Pero el negocio tiene su propia manera de jalarte hacia el fondo. Unas semanas después, estábamos supervisando la bodega donde se guardaba esa misma mercancía. Había un problema. Un chavo de la clica, un tal Güero, había intentado sacar 2 paquetes para venderlos por su cuenta. Un novato, un pendejo. Lo tenían arrodillado en medio de la bodega. Mis hermanos estaban ahí, Vicentillo y el Gordo. Me vieron llegar y se hicieron a un lado, dejándome el paso libre. El Güero temblaba como una hoja, con los ojos llenos de lágrimas y mocos. «Patrón, perdóneme, patrón. Tengo familia», balbuceaba. Yo no sabía qué hacer.
Quería decirle que se largara, que no lo volviéramos a ver. Pero entonces sentí la mirada de Vicentillo en mi nuca. Una mirada fría, calculadora. No era una pregunta, era un examen. El silencio se hizo pesado, denso. Todos me miraban a mí, el hijo del jefe, el Cera. ¿Qué iba a hacer el Principito? ¿Iba a mostrar piedad? En este mundo, la piedad es una enfermedad mortal. Tragué saliva, sentí un sabor a cobre en la boca. Miré al sicario que estaba parado junto al güero, un tipo sin expresión en la cara. No dije una palabra. Solo asentí. Un movimiento casi imperceptible de mi cabeza, de arriba a abajo. El sicario entendió. Sacó su pistola, una Super del .38, y sin drama, sin una última palabra, le metió un tiro en la nuca al güero. El cuerpo se desplomó hacia adelante como un saco de papas. No hubo un grito, solo un sonido sordo y húmedo. Yo no disparé, pero esa sangre era mía. Esa noche vomité hasta el alma. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, algo había cambiado en mí. Había cruzado una línea. Ya no era solo el hijo del Mayo. Era parte de la maña. Y con la sangre vino el dinero. Al día siguiente, el flaco me entregó una maleta deportiva. De parte del señor, su comisión. La abrí en mi cuarto. Estaba llena de pacas de billetes de $100. Nunca había visto tanto dinero junto que no estuviera en la tele. Olía a tinta, a tierra, a las manos sucias de 1000 transacciones. Lo toqué. Era real. Dejé mis estudios de agronomía. ¿Para qué chingados quería aprender a sembrar maíz si podía cosechar millones? Me compré un Mercedes blindado, un reloj Audemars Piguet que brillaba en la oscuridad. Ropa que costaba más que el sueldo de un año de un maestro. Empecé a organizar fiestas que duraban 3 días, con bandas famosas tocando solo para mí y mis amigos, con modelos traídas de Colombia y Venezuela. El alcohol corría como río y la cocaína estaba en las mesas como si fueran centros de mesa. Me sentía invencible. El poder era más adictivo que cualquier droga. Entrar a un restaurante y que el dueño corriera a atenderme personalmente, que la gente bajara la mirada. Ver una patrulla de la Federal en la carretera y que, en lugar de detenerme, se cuadraran y me abrieran paso. Ese era el verdadero lujo. El poder de saber que las reglas no aplicaban para ti. Mis hermanos me veían y sonreían. Por fin, el niño mimado se estaba convirtiendo en hombre. Estaba aprendiendo el juego. Me enseñaron a lavar dinero, a negociar con los colombianos, a planificar la logística de los envíos. Y era bueno, muy bueno. Tenía la mente fría para los números y el apellido para infundir miedo. Por un tiempo, me olvidé de esa vida normal que tanto anhelaba. La jaula de oro se había vuelto cómoda. Tenía poder, respeto, dinero para ahogar cualquier remordimiento. Creí que lo tenía todo controlado. Qué estúpido fui. Apenas estaba empezando a entender que en este negocio, mientras más alto subes, más dura es la caída. Y la mía iba a ser una caída que haría temblar los cimientos del imperio de mi padre. Ese poder que me embriagaba tenía una cara oculta, una que no sale en las narcoseries. El horror se volvió paisaje, la brutalidad una rutina. Recuerdo una vez en una casa de seguridad en Culiacán, teníamos a un par de zetas que se habían metido a la plaza. Los agarraron intentando cobrar piso a un comerciante protegido por mi padre. No eran sicarios de alto rango, solo 2 pelagatos con más valor que cerebro. Los tenían colgados de los pies en el patio trasero, desnudos. El chino Antrax, que en paz descanse el cabrón, estaba a cargo del interrogatorio. No usaba pinzas ni sopletes, era más creativo. Tenía un perro de presa, un animal enorme,
entrenado para atacar a la orden. El chino se sentaba en una silla de plástico, con un vaso de whisky en la mano, y le preguntaba al primer zeta por sus jefes, por sus rutas. El tipo, con la sangre agolpándosele en la cabeza, solo escupía insultos. El chino suspiraba, tomaba un sorbo y le hacía una seña al cuidador del perro. El animal, con una furia controlada, se lanzaba y le arrancaba un pedazo de la pierna. Un solo mordisco, preciso, y retrocedía. El grito del zeta era algo que no se olvida, un sonido animal, puro terror. Y así siguieron, pedazo por pedazo, mientras el otro miraba, orinándose del miedo. Yo estaba ahí, parado a unos metros, con una cerveza en la mano, forzándome a no vomitar. Se suponía que tenía que estar ahí. Era parte de mi entrenamiento. Tenía que demostrar que tenía estómago para el negocio. Cuando terminaron con el primero, el segundo habló hasta por los codos. Cantó todo. Dio nombres, ubicaciones, fechas. Lo contó todo. Y cuando acabó, exhausto y llorando, el chino se levantó. Se le acercó. Le puso una mano en el hombro como si lo consolara y le dijo: «Gracias por tu cooperación». Luego sacó su pistola y le disparó en la frente. «La información es valiosa, pero la discreción lo es más», me dijo, como si me estuviera dando una lección de negocios. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía los gritos. Pero al día siguiente, la vida seguía. Y la vida seguía con fiestas que harían palidecer a las de cualquier estrella de rock. Mi cumpleaños número 21 lo celebramos en un rancho cerca de la presa San Alona. Cerramos kilómetros a la redonda. Había retenes de nuestra propia gente. Dentro era un mundo aparte. Trajimos a los Tucanes de Tijuana y a Calibre 50. Cantaron toda la noche. Recuerdo a Valentín Elizalde, antes de que lo quebraran, echándose unos tragos conmigo, contándome chistes. Era un tipazo, ajeno al peligro que lo rodeaba. Varios actores de telenovela y hasta un par de futbolistas famosos estaban ahí, aspirando coca de mesas de espejo, rodeados de morras que parecían sacadas de revista. El dinero lo compraba todo. Compraba lealtades, compraba silencio y compraba gente. El general que estaba a cargo de la zona militar cenó en la mesa principal, junto a mi padre. Le entregamos un maletín con $500,000 para los gastos de la tropa. El general sonrió, agradeció la contribución patriótica y nos aseguró que esa noche no habría patrullajes inoportunos. Así funcionaba. No era una guerra contra el Estado, era una sociedad con él. Yo mismo entregaba las nóminas. Cada mes llevaba sobres con miles de dólares a comandantes de la policía municipal, a agentes del Ministerio Público, a jueces. No les pedíamos favores directamente. Solo les recordábamos que éramos amigos. Y cuando necesitábamos algo, como liberar a un compa detenido o desaparecer una evidencia, una simple llamada era suficiente. La corrupción no era un fallo del sistema, era el sistema. Pero incluso en ese mundo de excesos, había momentos de una tensión casi insoportable. Una vez, en una reunión en la sierra con los jefes de plaza, llegó la noticia. Un convoy del Chapo, que en ese entonces todavía era nuestro socio principal, había sido emboscado por los Beltrán Leiva. Se habían robado 1 tonelada de coca. El Chapo estaba furioso. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Mi padre, en cambio, estaba tranquilo. Escuchaba, fumando su cigarro, sin decir nada. Dejó que todos gritaran, que propusieran masacres y venganzas. Cuando el cuarto quedó en silencio, mi padre apagó su cigarro y habló. Su voz era baja, rasposa, pero tenía un peso que silenciaba todo. «Esto no fue un robo», dijo. «Fue una traición.
Alguien de adentro les dio la ubicación, y sus ojos se posaron en uno de los presentes, un comandante apodado el 50. El hombre se puso pálido, empezó a sudar frío. Negó con la cabeza, tartamudeando. Mi padre no lo acusó, solo lo miró. Esa mirada fue su sentencia. 2 días después, encontraron al 50 y a toda su familia colgados de un puente en Mazatlán, con un narcomensaje que explicaba su traición. Esa fue la lección más grande que aprendí de mi padre. El verdadero poder no grita. No necesita hacerlo. El verdadero poder susurra, y con ese susurro puede derrumbar mundos. Y yo, metido hasta el cuello en ese infierno, empecé a preguntarme de qué lado del susurro quería estar. La respuesta me encontraría cruzando la frontera, en ese cuarto blanco y estéril. Esa pregunta, ¿de qué lado quería estar?, me atormentaba en silencio. Seguía con la corriente, nadando en dinero y sangre, pero el miedo empezó a echar raíces. La paranoia se convirtió en mi sombra. Cada coche que se emparejaba al mío en un semáforo era un posible atentado. Cada llamada de un número desconocido me helaba la sangre. Empecé a dormir con una pistola debajo de la almohada, no por protección contra los enemigos de afuera, sino por los de adentro. El negocio estaba cambiando. La guerra contra Calderón había calentado todas las plazas. Ya no se trataba de mover mercancía discretamente. Ahora era una guerra abierta, territorial. Los levantones, las balaceras a plena luz del día, los cuerpos colgados en los puentes. Todo eso era el nuevo lenguaje, y era un lenguaje que yo no quería hablar. Mi error fatal, el que me empujó al abismo, fue enamorarme. Y no de una modelo de catálogo o de la hija de otro narco, que hubiera sido lo correcto. Me enamoré de Ana, mi esposa. Era una chica normal de Culiacán. Estudiaba enfermería. Su familia era gente trabajadora, gente buena. Nos conocimos en una fiesta a la que ni siquiera quería ir. Ella no tenía idea de quién era yo. Solo veía a un muchacho que la hacía reír, y con ella, por primera vez en mi vida, no era el Cera, el hijo del Mayo. Era solo Serafín, y esa sensación era la droga más potente que había probado jamás. Traté de mantenerla al margen. Le mentía. Le decía que mi familia tenía negocios de agricultura, de transporte. Pero el apellido Zambada es una marca que no se puede ocultar. Pronto, la gente empezó a hablar. Sus amigas le decían que tuviera cuidado. Su padre, un hombre decente y temeroso de Dios, me sentó un día y con un valor que nunca le he visto a ningún sicario, me miró a los ojos y me pidió que me alejara de su hija. Le dije que la amaba, que la iba a proteger. Él solo negó con la cabeza. Tú no puedes proteger a nadie de tu propio mundo, me dijo. Y tenía razón. La boda fue un escándalo de lujo y poder. Pero también fue el día que le puse una diana en la espalda a la mujer que amaba. Mis hermanos me felicitaron, pero sus ojos decían otra cosa. Vicentillo me llevó a un lado durante la fiesta, mientras la banda tocaba y la gente bebía. Es una buena muchacha, me dijo. Demasiado buena para esto. Un punto débil, Cera. El amor es un punto débil en este negocio. No le hice caso. Fui un idiota. Creí que mi amor era un escudo, cuando en realidad era un imán para las balas. El punto de quiebre llegó unos meses después. Estábamos esperando a nuestro primer hijo. Ana tenía 5 meses de embarazo. Una tarde, ella fue a un centro comercial con su madre. Yo no pude ir. Tenía una junta de negocios. Me llamó, aterrada. 2 camionetas la estaban siguiendo. Le dije que se metiera a la tienda más concurrida, que no colgara, que ya iba para allá. Movilicé a mi gente. Fue el viaje más largo de mi vida.
con el corazón en la garganta, rompiendo todas las leyes de tránsito. Cuando llegué, el caos era total. Había policías, ambulancias. La habían intentado levantar en el estacionamiento. Su escolta, 2 de mis mejores hombres, habían respondido. Se armó una balacera. Uno de mis escoltas murió ahí mismo. El otro quedó malherido. Pero lograron evitar que se la llevaran. A Ana no la tocó ni una bala, pero el shock le provocó un parto prematuro. Perdimos al bebé. Ese día, en el hospital, mientras sostenía la mano de mi esposa que lloraba en silencio, algo dentro de mí se rompió para siempre. El lujo, el poder, el respeto, todo se convirtió en cenizas. El imperio de mi padre no me había dado nada, me lo había quitado todo. Me había quitado a mi hijo. Investigué, moví cielo, mar y tierra, y descubrí la verdad, una verdad tan podrida que me revolvió el estómago. El intento de levantón no había sido de un cártel rival. La orden había salido de nuestra propia casa. Había sido mi hermano, el Mallito Gordo. No buscaba matarla, solo asustarla, darme una lección. Creía que me estaba ablandando, que mi relación con una civil me estaba distrayendo, que estaba poniendo en riesgo la seguridad de la familia. Quería recordarme a qué mundo pertenecía. Cuando lo confronté, no lo negó. Me lo dijo en la cara, con una frialdad que me congeló los huesos. La familia es primero, carnal, antes que cualquier vieja, antes que cualquier escuincle. Esta vida exige sacrificios. A ver si así aprendes. En ese momento, miré a mi hermano y no vi a mi sangre. Vi a un monstruo. Y me di cuenta de que estaba rodeado de ellos. Mi padre, Vicentillo, todos eran iguales. Yo era el único que no encajaba. Y si no encajas, te eliminan. Esa noche decidí que tenía que salir. No importaba cómo. No importaba el precio. Tenía que sacar a Ana de ese infierno. Empecé a planearlo. Necesitaba dinero, una nueva identidad, un lugar donde nadie nos encontrara. Y la única manera de conseguir eso era cruzar la frontera y buscar a los únicos que podían ofrecérmelo. Los enemigos de mi padre. Los gringos. El viaje a Nogales no fue una imprudencia. Fue un acto desesperado. Fue mi boleto de salida. Sabía que me detendrían. Contaba con ello. Fue mi forma de tocar la puerta, y cuando me sentaron en ese cuarto blanco y me ofrecieron el trato, yo no vi una traición. Vi la única salida de emergencia de un edificio en llamas. La elección era simple. Morir quemado por lealtad a los que me habían quitado todo. O saltar por la ventana y esperar sobrevivir a la caída. Salté. Así que ahí estaba yo, saltando. Y la caída fue más rápida y mucho más sucia de lo que imaginé. Les di todo. Los semisumergibles que salían de las costas de Ecuador, las pistas clandestinas en la Sierra de Durango, los nombres de los intermediarios en Panamá y Honduras. Les dibujé los túneles que cruzaban por debajo de la frontera en Tijuana, tan sofisticados que tenían rieles y aire acondicionado. Les hablé de las empresas fantasma que usábamos para lavar el dinero. Constructoras, empacadoras de aguacate, equipos de fútbol de segunda división. Cada palabra que salía de mi boca era una palada de tierra sobre el imperio de mi familia, sobre el legado de mi padre. Les entregué los códigos de radio, las frecuencias satelitales, los apodos de los comandantes que estaban en nuestra nómina. Y con cada revelación, los agentes de la DEA tomaban notas con una emoción apenas disimulada. Para ellos, yo era una mina de oro. Para mí, era un suicidio a plazos. Me metieron en el programa de testigos protegidos mientras el caso avanzaba. No era la libertad que soñaba. Era otra jaula. Esta vez, una jaula gris, anónima, en algún suburbio perdido de Estados Unidos.
Pasé de un rancho con zoológico privado a un apartamento de 2 recámaras con paredes de cartón. Cambié los carros de lujo por un sedán familiar de segunda mano. Mi esposa y yo teníamos nombres nuevos, una historia nueva. Éramos una pareja de inmigrantes mexicanos que habían ganado la lotería de visas. Una mentira tan simple, tan aburrida, que casi me la creía. Pero el miedo no desapareció. Se transformó. Ya no temía a los helicópteros del ejército mexicano. Ahora temía al repartidor de pizzas, al vecino que me saludaba con demasiada amabilidad. Sabía que mis hermanos no descansarían. El Mayito Gordo y Vicentillo, donde quiera que estuvieran, libres o presos, tenían recursos ilimitados. Una llamada, una orden, y un sicario podría tocar a mi puerta en cualquier rincón del mundo. Me lo dejaron claro. Un día, llegó un paquete a mi casa. Sin remitente. Dentro, solo había una muñeca quemada y una sola bala del calibre .45. El mensaje era inequívoco. Sabemos dónde estás. Sabemos lo que más te importa. Y podemos llegar a ti cuando queramos. La muerte de mi hijo fue por su culpa, pero la próxima sería por la mía. Mi matrimonio se desmoronó bajo esa presión. Ana no podía vivir así, mirando por encima del hombro a cada segundo. El amor que nos había unido no fue suficiente para soportar el peso de mi traición. Me culpaba, y con razón, por la vida que habíamos perdido. Se fue. No sé a dónde. Los federales se encargaron de reubicarla, de darle una nueva oportunidad lejos de mí. Fue el último precio que pagué por mi libertad. Hoy, mi vida es esta confesión. Los gringos me usan. Me sacan a pasear de vez en cuando, como ahora, para grabar estos videos, para dar entrevistas anónimas, para testificar en juicios a puerta cerrada. Soy su trofeo, el hijo del Mayo que se quebró. Me dan un sueldo miserable, lo suficiente para pagar la renta y la cerveza. Vivo en un infierno de mi propia creación, un purgatorio de normalidad envenenada por el pasado. A veces, en las noches, cuando el silencio es absoluto, escucho los ecos de mi otra vida. El rugido de un tigre, el motor de una avioneta, la risa de mi padre. Y me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Valió la pena? ¿Cambiar una jaula de oro por una de plástico? No tengo una respuesta fácil. No soy un héroe, no soy una víctima. Soy un traidor. Traicioné a mi padre, a mis hermanos, a mi sangre. Lo hice por amor, por miedo, por un egoísta deseo de salvar mi propio pellejo. Y ahora estoy solo. Mi padre, el gran Mayo Zambada, sigue libre. Un fantasma, una leyenda. Dicen que nunca lo van a atrapar. Quizás sea cierto. A veces pienso que él sabía que esto pasaría, que yo era el eslabón débil. Quizás, en su retorcida forma de verlo, hasta mi traición fue parte de su plan para desviar la atención. Mis hermanos me juraron la muerte, y sé que cumplirán su palabra si alguna vez tienen la oportunidad. Así que, si estás viendo esto, si te sientes atraído por el brillo de esta vida, por los corridos, por el poder y el dinero fácil, déjame decirte algo. Todo es mentira. Detrás de cada kilo de droga hay un rastro de cuerpos. Detrás de cada $1.000.000 hay familias destrozadas. Y al final del camino, no hay trono ni gloria. Solo hay dos opciones. Una celda en una prisión gringa o una tumba anónima en la sierra. O, si tienes mi suerte, esta no vida. Un exilio eterno en el país de los que te quieren ver muerto. Mi nombre es Serafín Zambada Ortiz, y esta fue mi confesión. Vendí el imperio de mi padre por mi libertad, y lo único que conseguí fue cambiar de carcelero. No cometan mi error. Aléjense de esta mierda, porque una vez que entras, la única salida es con los pies por delante.